Hola familia, buenas noches. Espero estén teniendo un excelente viernes, ya en casa descansando, listos para el fin de semana. Pues en esta serie de la vida de Jesús, hoy me tocó a mí hablar acerca de un tema que para mí, o un momento en su vida que para mí es un poco sensible emocionalmente, ya que esta es la crucifixión. Y cuando lo leemos, ¿no? en la Biblia y cuando estudiamos y vemos películas que han hecho dramas acerca de este momento, pues te lo ponen como muy... Realmente te pega en lo emotivo, te pega en tus sentimientos. Pero hay algo diferente, hay algo que yo quiero que entendamos acerca de la crucifixión que es muy importante. Yo he escuchado conversaciones, he escuchado debates de personas de por qué si Jesús era Dios no se quitó de la cruz, o por qué Dios no hizo nada al respecto, o por qué cuando Jesús estaba en la cruz y dijo que Dios me has desamparado, Dios no hizo nada. ¿Mm? ¿Por qué Dios no, por qué Jesús siendo Dios se dejó matar, se dejó arrestar? También he escuchado otras que la crucifixión es hipotética, que la muerte de Jesús era hipotética y que no realmente es algo necesario para nosotros como hijos de Dios. Y podríamos hablar acerca de cómo llegaron a estas conclusiones, estos puntos de vista, realmente algunos por falta de conocimiento y otros por malinterpretación. Pero yo quiero hablarme y realmente enfocarme en que entendamos la necesidad de la crucifixión, la necesidad de este momento en la historia. Y no quiero leerlo todo porque por cuestiones de tiempo, pero si tú vienes, si tú lees, ¿no? Cómo ocurre la crucifixión, Jesús ahora sí que lo arrestan, lo llevan a diferentes juicios, lo golpean, lo latigan, le ponen, ¿no? Lo que es la corona. Y todo esto llegamos al momento de la crucifixión, donde Jesús toma la cruz, luego agarran a una persona que lo apoya, lo llevan al monte de la calavera, pues realmente le hacen hoyos en sus manos, en sus pies y lo clavan junto con dos ladrones. Y está en este momento y muere. No creo que llegamos a este punto. Pero ¿por qué la crucifixión? ¿Por qué no otra cosa? ¿Por qué no simplemente Jesús se va y se esconde y muere? ¿O por qué no, por qué no Dios hizo otra cosa que pudo haberlo hecho? Y para esto quiero ver que entendamos que el pecado en nosotros nos pone en tres posiciones diferentes delante de Dios. Y eso es lo que vamos a estar hablando. Y cómo la crucifixión de Jesús cambia cada uno de estos estados en nuestra vida. Cómo era necesario ese momento en la historia. Pero primero, para llegar a eso, necesitamos entender que es el primer punto, la autoridad de Dios. Y como humanos, como seres dentro de una cultura y de una sociedad, entendemos muy bien lo que es la autoridad. Nos lo enseñan desde pequeños. Entendemos que hay autoridad en la familia, que hay autoridad en la escuela, que hay autoridades civiles en la calle, que hay autoridades en el trabajo. Y estas autoridades pues nos imponen ciertas obligaciones. Y cuando llegamos a faltar a estas obligaciones puestas por estas autoridades, siempre hay una repercusión en nuestra vida. Ya sea nos despiden, un descuento en nuestro salario, la cárcel, reprobar una materia, suspensión, detención. Lo entendemos desde pequeños. ¿Y qué hay de Dios? Como soberano y como autoridad de todo lo que existe. Dentro de la palabra autoridad me gusta porque existe otra palabra que es autor. Y Dios es el autor de todo lo que hay. Dios es el autor del planeta Tierra, de cada uno de nosotros, de cada ser, de cada animal, de las estrellas, de las galaxias. Dios lo creó todo. Él es el autor. Y como autor se le da cierta autoridad y soberanía. Él le dice a las estrellas que salgan, al sol que salga, a la tierra que rote, a los mares que se retraigan o que salgan. Y Él, como le ha puesto reglas a todo lo que existe, la gravedad, todas las reglas de la física y la química, todo Dios lo impuso. Y así también ha impuesto reglas a los seres humanos, reglas morales. Que cuando llegamos a faltar en estas reglas, llega a haber una repercusión en nuestra vida. Dios no le dio a Israel, no le dio las 10 sugerencias, no les dio los 10 memorándums, les dio las 10 mandamientos. Entonces Dios nos da como ser soberano y autor que tiene el derecho de poder imponer, ahora sí que mandatos sobre todo lo creado,
nos dio unos mandamientos. Y que cuando faltamos estos mandamientos, como en toda falta al cumplimiento de la autoridad, pues hay una repercusión. Y esto es el pecado, ¿no? Cuando vamos en contra de lo que Dios ha estipulado. Esto se le conoce como pecado. Y el pecado, la primera cosa que hace el pecado, que es el segundo punto que vamos a ver, es que nos pone en deuda delante de Dios. ¿Y cómo actúa la crucifixión en esto? Que es lo más padre. En Lucas 7, Jesús nos compara en una parábola, nos dice que nosotros somos como deudores. Y que estos deudores vienen ante el maestro y que no pueden pagarlo. Y la única forma es que el maestro los perdone. Es como, no sé si alguna vez han ido al banco a pedir un préstamo o una tarjeta de crédito. Cuando tú vas al banco y pides un préstamo, esto se le conoce como una deuda. Tienes una deuda, puede darte préstamos de una casa, hipotecarios, ¿no? De un carro, de tu nómina. Hay un montón de préstamos hoy en día. Y cuando tú tomas uno de esos, te pones en deuda con ese banco. Y puedes tener un plan, ¿no? Puedes hacerlo a pagos. Y cuando tú faltas en uno de esos pagos, te cobran intereses. Cuando van pasando los meses, te cobran diferentes intereses. Pero lo padre es que de alguna forma, por tus propios medios, vas a poder llegar a pagar esa deuda con un banco. Pero con Dios, esa deuda no puede ser pagada. Tú no puedes pagarla. Más bien, nosotros no podemos pagar esa deuda. ¿Por qué? Pues qué tan justo, yo creo que la única forma de entenderlo es qué tan justos debemos de ser para pagar esta deuda. Y en la Biblia, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, Jesús te lo menciona en el Nuevo, Dios te lo dice en el Antiguo como una ley que te dice, sed santos como yo soy santo. Y luego Jesús termina la prédica o el sermón del monte y te dice que Él dice, y sean santos como Dios mi Padre es santo. ¿Qué tan justos y tan perfectos tenemos que ser para pagar esta deuda? Simple, tienes que ser perfecto como Dios es perfecto. Y esto te trae un peso. Realmente el entender, decir, ¿cómo tengo que ser perfecto como Dios? ¿Tengo que ser santo como Dios? Te trae una carga, trae un yugo, un peso sobre ti, una deuda muy grande. ¿Por qué? Porque Dios no te dice, eso lo pegaste una vez en tu vida. Bueno, pues ya, ¿no? Esta te la paso. No. Como Dios es santo y es justo, para estar con Él tenemos que ser santos y ser justos sin mancha, perfectos. Hay una deuda que pagar. Y entonces es como con el vino y el agua y la jamaica o la grasa. Cuando se cae, yo me acuerdo que a uno de mis trajes le cayó grasa de un platillo y hasta ahora ya lo he llevado a que lo laven una de otra vez en el pantalón y se sigue viendo esa mancha. Es lo mismo. Y tal vez haya ya algún líquido que se lo quite, por eso tal vez esta ilustración no quede. O podemos poner otra, imagínense que otra vez una deuda, porque realmente es lo que te está diciendo. Imagínate que tú vas y vas al banco y les pides, ¿sabes qué? Quiero saber cuánto debo. Te dicen, debes 10,000 pesos, pero no te preocupes, vamos a hacer un plan a pagos para que puedas pagarlo. Y eso está muy padre, ¿no? Entonces, bueno, a 12 meses, sin intereses, nos vas a pagar estos 10,000 pesos. Tal vez algo que pues se pueda lograr hacer. Pero ahora imagínate que vas al banco y llegas y dices, quiero saber cuánto debo. Y te dicen, debes 3 billones de pesos. Y tú quedas 3 billones de pesos y te dicen, sí, pero no te preocupes, tienes 3 días para pagarme estos 3 billones de pesos. ¿Cuál es la posibilidad para que tú puedas sacar ese dinero? ¿Sigue habiendo una posibilidad tal vez microscópica para que tú puedas conseguirlo? Sí. Pero realmente se convierte en algo más imposible. Y con Dios no hay ni siquiera una micro posibilidad de que tú puedas pagar esta deuda, porque ya te manchaste con pecado. ¿Y qué es lo que hace de Jesús en la cruz? ¿Qué es lo que ocurre? En Hebreos 7:22 te dice así. En Hebreos 7:22 te dice, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y otra vez encontramos una palabra que se utiliza mucho en la economía, que es la palabra fiador. Y si algo yo he aprendido en mi vida, que mis padres me han enseñado, es que nunca te hagas fiador de nadie. ¿Por qué? Porque si ellos no pagan, entonces tú tienes que pagar. Y si tú no puedes pagar, te quitan todo a ti. ¿Y qué es lo que Jesús viene y hace? Él se hace fiador de tu deuda. Algo que tú no pudiste pagar y que no podías y que nunca hubieras podido lograr. Jesús viene y lo paga.
en esa cruz. En ese momento tan triste y una bomba emocional, Jesús viene y paga tu deuda y se hace un fiador de ti. Y esto te quita un peso, porque como cualquier deuda, no sé si alguna vez se han metido en una deuda, pero aunque lo más chiquita que sea, si tú estás en una deuda, tienes que estar pensando o ponerlo en una notita o en un donde checas tus días, ¿no? Decir, bueno, me toca pagar este día y no se me puede olvidar pagar este día porque si ya no pago, entonces me van a cobrar más intereses. Entonces no puedes realmente, no es que te la pases todo el tiempo pensando en eso, pero sí llega cierto momento del mes donde entra a tu cabeza y te quita la paz. No se te va a olvidar pagar. Y tal vez ya no pagaste y dices, ya me cobraron intereses, entonces tengo que volver a pagarlo. Y te quita la paz. Y Jesús lo que viene te dice, ¿sabes qué? Mi yugo es ligero, mi carga es ligera. No, es paz lo que yo te estoy dando porque estoy pagando esa deuda por ti. Ya no debes nada. Ya no tienes que pensar ni condenarte ni tener una culpa porque yo ya lo pagué por ti. Eso es lo que Jesús hizo en la cruz y que nosotros deberíamos estar tan felices de entenderlo y creerlo. El segundo estado en el que nos pone el pecado delante de Dios es que nos pone como enemigos. El pecado nos pone como enemigos delante de Dios. Ese es el segundo punto. ¿Y qué es lo que logra Jesús en la cruz con esto? ¿Cómo lo cambia? Es muy importante entender en esta parte que Dios no es el que agarró y dijo, yo voy a ser enemigo de estos, me voy a levantar en armas y voy a matarlos. No. Dios no es el que hiere en esta historia. Dios es el que ha sido herido. Porque Dios nunca ha faltado en cumplir una promesa. Dios nunca ha fallado en mantener un pacto. Dios nunca ha tratado a un ser humano con injusticia. Dios nunca ha violado, pues ya lo dije, una promesa. Dios no es injusto. Aquí los que hemos volteado y que nos hemos rebelado, en la Biblia te dice que nuestro corazón es rebelde, que nuestro corazón es engañoso en contra de Dios. Entonces entendamos aquí que Dios no es el que viene y hiere. Nosotros somos los que nos hemos levantado a herirlo a Él. Entonces esto nos pone en enemistad. Y sí, claro que hay una respuesta de Dios ante todo esto. No una respuesta en enojo en contra de nosotros, pero una respuesta de enojo en contra del pecado que habita en nosotros. Entonces había una relación rota, una enemistad, dos partidos, que uno que le estaba eche y eche, porque tenemos un corazón realmente pillo en contra de Dios. Y tenemos a Dios que está simplemente harto del pecado en este mundo. Entonces se encuentra en una enemistad. Pero ¿qué es lo que hace Dios y qué es lo que hace Jesús en todo esto? En 1 Timoteo 2, 5 al 6 te dice, otra vez repito, en 1 Timoteo 2, 5 al 6, te dice que solo hay un mediador entre Dios y los hombres. Solo uno, entre Dios y los hombres. Y este es Cristo. Ahora tenemos que entender cuál es el trabajo de un mediador. Porque un mediador no es necesario cuando no hay conflicto. Un mediador no es necesario cuando no hay ningún arreglo al que llegar. Si tú, por ejemplo, estás en un negocio o estás en una empresa y tú tienes un conflicto con un jefe o con otro compañero del trabajo o con alguna autoridad o alguien debajo de ti, van a venir las personas que trabajan en recursos humanos y ellos van a estar contigo en una cita junto con la otra persona y ellos van a ser los mediadores para que ese conflicto se pueda resolver. Eso es lo que hace un mediador. Y lo que Jesús viene y hace es como se pone como en un atraparrayos. Él viene y recibe los golpes de ambos lados. Y eso es lo que hizo en la cruz. En la cruz recibió el golpe de justicia de Dios y en la cruz recibió el golpe de nuestra traición para traernos libertad. Jesús viene y nos pone en una relación bien parados delante de Dios. Y quiero que entiendas algo, porque a veces igual se nos olvida y creemos que Dios es el malo en la historia, es que Dios está enojado. Pero realmente cuando tú ves y lees en la Biblia, el que envió a Cristo a este mundo fue Dios. Jesús lo dice.
¿no? Que el Padre lo envió a Él y que Él enviará al Consolador. Y también te dice, ¿no? Que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. Entonces Dios fue el que dijo, ya estoy harto de este conflicto, resolvámoslo. Y envió a Cristo como un mediador. Y en esa cruz Él cumplió el trabajo de un mediador para resolver el conflicto que había existido desde siempre. Y ahora tú y yo podemos disfrutar de una relación de amistad, una relación de padre e hijo o padre e hija que nunca más habíamos tenido y que nunca más experimentaremos en esta tierra. Eso es lo que Jesús vino a hacer en esa cruz. Y la última dimensión que donde nos pone el pecado y que Cristo rompe en la cruz es que el pecado nos pone como criminales. En la Biblia todo el tiempo te muestra que Dios es un Dios justo, que Dios es un Dios de justicia, ¿no? Que todo el tiempo lo vemos. Y luego también vemos que te dice que Dios va a juzgar todo. Todo lo va a juzgar. Entonces vemos que Dios es un juez y también Dios es un Dios justo. ¿Y cómo entramos nosotros y cómo entra Cristo dentro de todo esto? Ahora, la deuda y el crimen son cosas distintas. Sí, el crimen es una forma de deuda, pero no es lo mismo. Se los voy a poner en un ejemplo. Imagínate que tú entras a una tienda y en esta tienda vas a pagar, ¿no? Traes tus papitas, tu refresco, lo estás a punto de pagar, te pones en la fila y hay un niño delante de ti. Y este niño se acerca al mostrador, pone una barra de chocolate y la señorita que está del otro lado le dice, son 20 pesos. Entonces el niño agarra su manita, lo mete a la bolsa, saca todo el dinero que tiene, extiende su mano sobre el mostrador y solo trae 10 pesos. Yo, como ser humano, con la compasión básica que creo que debemos de tener, pues simplemente yo podría agarrar y poner otros 10 pesos en el mostrador y decir, toma, está pagada tu deuda. Porque es una deuda. Entonces ahí se acabó la deuda. Pero ahora imagínate, ahora cómo es el crimen. Ahora imagínate que el niño agarra y pone el chocolate en el mostrador y la señorita le dice, son 20 pesos, pero el niño en vez de intentar pagar, agarra el chocolate y sale corriendo. Pero lamentablemente para el niño, cuando va saliendo de la tienda, se encuentra con un policía. Entonces este policía lo agarra del brazo, lo vuelve a meter a la tienda y lo lleva hasta el mostrador. Yo podría agarrar y decir, ¿sabes qué? Aquí están los 20 pesos. Pero ya no es una deuda monetaria. Ahora es una deuda moral. Porque ahora el niño intentó perjudicar a una persona. Y ya no está en la señorita del otro lado del mostrador ni del policía aceptar ese dinero porque no es su deber. Ahora el que fue perjudicado es el que debe de hablar. Y este es el dueño de la tienda. Entonces el dueño de la tienda puede agarrar y decir, ¿sabes qué? Él tiene la decisión de presentar cargos o no. No está porque así es la ley. Entonces eso es un crimen. Y yo podría agarrar y decir al dueño de la tienda, ¿sabes qué? Aquí están los 20 pesos. Y si el dueño de la tienda agarra y dice, está bien, los tomo, no hay problema. El dueño de la tienda no tenía ninguna obligación para aceptar esos 20 pesos. No tenía ninguna obligación moral y no tenía ninguna obligación legal, porque se le había perjudicado. Y el niño tenía que ser castigado por la ley y la moral. Pero si él toma esos 20 pesos y decide perdonar al niño, lo hace por gracia. Por gracia, misericordia. Y eso es lo que Jesús y Dios hicieron en la cruz. Jesús vino a pagar tu deuda moral. Jesús vino a pagar ese crimen, porque la Biblia te dice que cuando pecamos en contra de Dios, y también te dice que que la paga del pecado es muerte. Entonces la paga de nuestro crimen era la muerte, una pena de muerte. Y Jesús viene en esa cruz y dice, y se pone enfrente de Dios y le dice, yo me voy a morir por él. Yo la pago. Y ahora tienes que entender que Dios no tenía ninguna obligación por aceptar ese sacrificio. Pero como Él envió a Jesús, por amor y por gracia, Él acepta ese sacrificio y ese pago por tu vida.
Eso es lo que Jesús estaba rompiendo, el pecado, el poder del pecado en tu vida, la posición de criminal, la posición de deudor, la posición de una persona que hiere. Jesús en la cruz vino a romper con eso para que tú pudieras tener una vida libre. Eso es lo que está ocurriendo en la cruz, en ese momento que Jesús está siendo clavado, que Jesús está siendo traicionado, que está siendo picado con una, se me olvidó la palabra, ¿no? Pero está siendo picado y le dieron de beber vinagre, y todo esto lo hace para que tú puedas tener una relación con Dios, donde no hay deuda, donde no hay un crimen, donde ya no hay heridas, donde todo fue reconciliado en esa cruz. Todo. Es Dios, y esto es súper padre, porque muestra en la crucifixión, se muestra la perfecta justicia de Dios y la perfecta gracia. Chocan. ¿Por qué chocan? Porque si tú quitas a este sustituto de tu persona, que es Cristo, entonces quitas la gracia. Y si tú quitas la crucifixión y quitas la forma en la que ocurrió todo, entonces quitas la justicia y quitas la santidad. Pero tenemos que entender que Dios es santo, Dios es amor, Dios es gracia y Dios es justicia. Y en esa cruz chocaron para que tú pudieras tener libertad, para que tú pudieras ser libre. En Romanos 3:26 te dice así: pero en el tiempo presente, Dios ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Dios no es un Dios que dice, ay, es el malo, mejor solo le oro a Jesús. No. Dios es el que viene a hacer justicia y a justificarte. Dios, por su gran amor por ti, lo hace todo en esa cruz. Este es un momento, familia, para que realmente entendamos y reconozcamos el sacrificio que Jesús hizo en la cruz, lo que significa, lo que le costó y lo que ahora representa a nosotros, el suelo sobre el que nos paramos, la identidad, lo que somos ahora gracias a lo que Jesús hizo. Si la cruz es necesaria, sí es necesaria. La crucifixión y la forma en la que Dios y que Jesús dio su vida eran necesarios, para que tú hoy pudieras disfrutar de todo lo que disfrutas como hijo de Dios, hijo e hija de Dios que viven en abundancia, una vida en abundancia, sin condenación, sin culpa, sin carga, con una paz que sobrepasa todo entendimiento. Así que alégrate, disfruta en estos 2 días, ¿no? Tenemos el sábado y tenemos el domingo que nos quedan de esta serie de la vida de Jesús. Agradécele. Ora, métete a adorarle, métete a buscarle, métete a disfrutar, porque por fe y por amor Jesús vino a darlo todo por ti, para que hoy pudieras estar parado donde estás parado. Agradece y disfruta. Déjame orar por ti y acabamos rapidísimo. Dios, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Jesús, por ese sacrificio en la cruz. Gracias porque ahora, Señor, podemos estar sin deuda, podemos estar sin crimen, podemos estar sin perjudicarte, Dios, por lo que hiciste, Jesús, en la cruz. Señor, te pido que nos reveles cada día más ese sacrificio, lo que eso significa, tu amor tan grande por nosotros. ¿Qué tipo de amor es este que somos hijos, llamados hijos de Dios? ¿Qué tipo de amor? Te doy gracias, bendigo a cada familia, Señor, bendice cada alacena, bendice en esta semana y en estas vacaciones y los restos de los años. Dios, sigue bendiciendo a tus hijos e hijas. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén, amén. Pues bueno, familia, disfruten, reconozcan, alaben a Dios, sean felices, disfruten de su salvación. Nos vemos pronto. Ahí.